Ahora bien, como tal, hablando detalladamente de cada fase, vamos a comenzar por la fase uno, que en esta fase uno lo más importante o lo importante a recalcar es que va a existir una inactividad uterina y va a existir tanto la inactividad uterina y la maduración cervical. Eso es muy importante para conducir al parto y bueno, va a ser previo a la preparación del parto como tal. Esta fase es la fase de mayor duración durante el embarazo y comprende prácticamente el 95% de este, ya que en esta fase o en este proceso, las células del miometrio tienen un estado de latencia, un estado de relajación como tal, y el músculo del útero pues se va a volver insensible a estímulos externos. Esto es muy importante porque como tal, evidentemente el útero tiene que tener una relajación, esto para no conducir al parto o un parto prematuro, y pues es por eso que esta fase comprende la mayor parte del embarazo, ya que esta fase de inactividad pues permite el desarrollo correcto del feto. Algo muy importante es que esta fase termina casi al final del embarazo y pues en esta fase podemos, al final de esta fase, podemos encontrar como tal unas contracciones denominadas como contracciones de Braxton Hicks o contracciones de trabajo de parto falso. Esto porque al final de este proceso pues se van a liberar diversos factores hormonales que ahorita vamos a mencionar y van a quedar mejor detallados en la fase 2, pero va a ser lo que mayormente podemos encontrar pues en esta fase uno, al igual que también vamos a encontrar algo muy importante y que se va a mencionar más adelante, va a ser la síntesis de prostaglandinas en la decidua, principalmente prostaglandina GF2, que más adelante vamos a mencionar, y el reblandecimiento cervical, esto es muy importante para poder, para que exista como tal un mecanismo de parto y como tal la expulsión del feto. Va a ser muy importante esta síntesis de prostaglandinas y pues diferentes hormonas que ahorita vamos a mencionar también. En la fase 2 lo más importante o lo importante a recalcar aquí va a ser como tal la preparación para el trabajo de parto. Eso prácticamente va a ser un trabajo previo al parto y es literalmente, como su nombre lo dice, una etapa o una fase de preparación. Algo muy importante aquí que les quiero mencionar va a ser que en esta fase 2 va a existir un despertar. Se le conoce como proceso, al proceso se le conoce como despertar o el despertar de la actividad uterina, porque como les había mencionado, en la fase uno pues existe esta inactividad, esta fase como de latencia, de reposo de las células del miometrio para permitir el desarrollo del feto, pero como tal, pues aquí ya comenzando con el trabajo de parto y esta preparación previa, pues tiene que existir ya como tal las, tiene que comenzar el número de contracciones, tiene que aumentar y pues como tal, esto lo va a comprender o esto se va a iniciar principalmente por el incremento en el número de receptores de oxitocina y principalmente de las proteínas de unión GAP, muy importante que ahorita vamos a mencionar, en la participación de la oxitocina, que va a ser una hormona muy importante para ese trabajo de parto o ese mecanismo de parto. Entonces, este despertar de la actividad uterina también va a estar regulado o va a estar indicado por la retirada de la progesterona. Algo que estaba leyendo y que me llamaba algo la atención era que, como tal, la retirada de la progesterona fisiológicamente no se puede dar por medio de la madre y se tenía que inducir mediante antagonistas de la progesterona. Entonces, como tal, fisiológicamente no, bueno, tengo entendido que no se puede retirar como tal fisiológicamente esa progesterona y se tiene que hacer mediante la implementación de ciertos antagonistas de la progesterona. Otra de las características importantes para este despertar de la actividad uterina va a ser el estiramiento uterino, que va a estar mediado principalmente por el crecimiento fetal. Lo que va a permitir o lo que va a conducir este crecimiento fetal, pues va a ser a que este útero tenga un estiramiento o tenga un crecimiento, lo que va a indicar al útero, como, pues sí, al útero, a las células del miometrio, que se expandan y que tengan una mayor actividad. Entonces,
van a ser mecanismos muy importantes por los cuales esta fase o esta fase del despertar de la actividad uterina va a tener un comienzo, va a tener como tal pues una actividad. Entonces, como tal sería lo relevante a rescatar de esta fase 2 y si no queda alguna duda, pasemos con la fase 3. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, todo Bueno, bien. gracias. Yo les voy a hablar de la fase 3, que esta se va a llamar el trabajo de parto ya como tal. La siguiente, Max, por favor. Esta se va a dividir en 3 etapas. La primera etapa va a ser el inicio clínico del parto. Se va a llamar el borramiento y dilatación cervical, la cual va a comenzar con las contracciones uterinas, que van a ser regularmente con una frecuencia, con una intensidad y con una duración suficiente para que se pueda completar el adelgazamiento cervical, y va a finalizar cuando el cuello uterino va a estar completamente dilatado, que es a los 10 centímetros, para permitir el paso del feto de un tamaño promedio al término. Y bueno, les puse aquí una tabla, una gráfica en la cual se va a dividir por fases igual. Tenemos una fase latente, que esta va a estar relativamente plana, y y va a ser una fase, y después una fase activa, perdón, que va a ser rápidamente progresiva. En esta fase activa se divide igual en 3 partes, que van a ser la fase de aceleración, una fase lineal de máxima aceleración y una fase de desaceleración. No veo. En esta fase de máxima, la fase activa, en la fase activa es donde se va a encontrar esta fase de máxima aceleración. Y bueno, hasta arriba está dividido por etapas. Tenemos justamente que este rango, todo lo que está en rosita va a ser solamente esta primera parte. Después vamos a encontrar el descenso fetal y después la expulsión de la placenta, que son las otras 2 etapas que voy a mencionar. Y bueno, durante la fase latente para las primigestas, esta va a tener una duración de entre 6 y 7 horas, para las multigestas entre 4 y 5 horas. Y la fase activa va a durar de 8 a 18 horas en las primigestas y de 5 a 12 horas en las multigestas. La que sigue, Max, por favor. Bueno, hablando de las contracciones, pues estas van a ser muy dolorosas, intensas, repentinas e involuntarias. En un intervalo de contracciones, en la primera etapa va a ser de 10 minutos y en la segunda etapa de 1 minuto o menos. En duración en promedio es de 30 a 90 segundos, promediando 1 minuto. Y bueno, algunas causas de esta van a ser la hipoxia del miómetro que va a estar contraído, la compresión de ganglios nerviosos, el estiramiento cervical y el estiramiento del peritoneo. También, la que sigue más, por favor. Vamos a tener ciertos cambios cervicales en los cuales en el canal uterino, cuando se dilata a los 10 centímetros, es para que pueda pasar la cabeza del feto de tamaño promedio y pase a través del cuello uterino. Y bueno, en esta etapa de borramiento, llamado así, va a ser la etapa de absorción, entre comillas, del cuerpo uterino, que se va a manifestar de manera clínica por el acortamiento del canal cervical, haciendo una longitud de 3 centímetros. Este borramiento, junto con una dilatación que se va a dar en el segmento inferior del cuello uterino, va a ejercer un tirón centrífugo para formar la bolsa de las aguas del líquido amniótico. Y aquí igual les puse como una imagen en comparación del cuello uterino de una primera gestación y de una multípara. Entonces, en el inciso A vemos que primero está la multípara. Aquí se va a observar que va a ser más largo y obviamente sin dilatar aún. Y en comparación a la multípara, pues va a tener el orificio, va a tener una dilatación en el orificio interno y el externo. En el inciso B ya se empiezan a notar un poco más los cambios y el cuello uterino va a mostrar la dilatación de la multípara,
y va a ser menos evidente en el primigrávido. Y en el inciso C, al lograr este borramiento del cuello uterino en el primigrávido, pues la dilatación va a ser mínima, ¿no? A diferencia del multíparo. Y bueno, ya mencioné de lo de la bolsa de... creo que sí estaba en el otro lado. Bueno, también en este borramiento va a provocar la expulsión de un tapón mucoso que se va a cortar, que así es como se va a provocar que se acorte el canal cervical. La que sigue, Max, por favor. Bueno, como fuerzas auxiliares, como ayuda a este proceso de parto, pues va a ser el pujar, ¿no? Que va a ser que después de que el cuello uterino se dilata por completo, la contracción de los músculos abdominales a la par de los esfuerzos respiratorios forzados por la glotis cerrada, se va a conocer como tal pujar. Esta va a ser una fuerza similar a la defecación, pero la intensidad suele ser mucho mayor. Bueno, pasando a la siguiente, Max, por favor. La segunda etapa va a ser el descenso fetal. De igual forma, aquí el inicio se va a dar cuando esté la dilatación completa. En las primigestas va a durar alrededor de 33 minutos y en las multigestas entre 8.5 y 9 minutos. De igual forma, les puse una tablita que incluso se agrega la parte de la dilatación cervical, que es la gráfica que tenía antes. En la rayita de hasta arriba podemos ver que está el descenso fetal y el descenso fetal se va a dar justamente al inicio de la pendiente máxima de la dilatación cervical. Va a disminuir conforme avanzan las etapas, es decir, si se dan cuenta de este lado, llega ahí hasta la segunda etapa donde está el puntito rojo, y es cuando la dilatación cervical igual aumenta, justamente igual en la fase de pendiente máxima. En esta tablita, al juntarse las dos, a mí me gustó porque siento que es como que se entiende más tanto el descenso como la dilatación, que son como los momentos justos, ¿no? En los que suceden. Y la que sigue, Max, por favor. Bueno, tenemos una tercera etapa, que esta etapa va a comenzar inmediatamente después del parto fetal y va a implicar la separación y expulsión de la placenta y las membranas. Y es así como se va a llamar esta etapa, expulsión de placenta y membranas. Y bueno, aquí el recién nacido, pues una vez que nace, el útero se va a contraer de forma espontánea y pues esta disminución del tamaño del útero va a ser va a estar acompañada de la reducción del área del sitio de implantación placentaria. Y bueno, aquí la placenta para su expulsión se tiene que acomodar ya que se encuentra en un área reducida, se va a engrosar y se va a doblar, como se ve en el inciso B. Y esta separación de la placenta se va a dar prácticamente por el tamaño de una placenta sin cambios y el tamaño reducido de la implantación. Entonces aquí podemos ver las relaciones espaciales. Antes del nacimiento es la del inciso A y como les comentaba, el inciso B va a ser ya después del nacimiento, que va a ser cuando se vaya a expulsar. Y bueno, una vez que la placenta se haya desprendido, pues esta va a ser expulsada por el aumento de la presión abdominal y se conoce un mecanismo de expulsión, se llama el mecanismo de expulsión de Duncan, el cual la placenta se va a separar primero de la periferia y la sangre se va a acumular en la pared uterina para finalmente ser expulsada por la vagina. La que sigue, Max, por favor. Bueno, ¿hasta ahorita alguien tiene alguna duda? No. ¿No? No, Ok. no. Ok, entonces, ya para finalizar, bueno, eso ha sido como la última parte de las etapas y se menciona que existen ciertos llamados así uterotónicos en la fase 3.
del trabajo de parto. Primero tenemos la oxitocina, que bien ya la ha mencionado Max, que durante la fase 2, los receptores de la oxitocina van a aumentarse bastante, van a aumentarse, pues, lo cual va a provocar que la prohormona, junto con su proteína, a lo largo de los axones hasta el lóbulo neural de la glándula hipofisaria posterior, se van a unir a la membrana para su almacenamiento y posteriormente se liberen. Esto, pues es una efectividad, perdón, para que la inducción farmacológica del trabajo de parto, pues esta oxitocina va a ser potente y bueno, normalmente esta oxitocina se produce de forma natural en los humanos. También los niveles de oxitocina van a estar bastante elevados durante esta fase debido a el trabajo, bueno, en el trabajo de parto, que va a ser en la segunda etapa que les mencionaba y al final de la fase 3. En el puerperio temprano y durante la lactancia vamos a encontrar estos niveles de oxitocina aumentados. Las prostaglandinas se van a encontrar con sus metabolitos en el líquido amniótico, en el plasma materno y en la orina van a aumentar durante el trabajo de parto, al igual que la oxitocina. Bueno, la administración de estos inhibidores de prostaglandinas H sintasa de tipo 2 van a ser en mujeres, bueno, es característico que en mujeres embarazadas va a retrasar el inicio espontáneo del trabajo de parto y en algunas ocasiones va a detener el trabajo de parto prematuro. Lo principal, la prostaglandina E2 y la la prostaglandina F2 alfa va a detectar en el fluido amniótico en todas las edades gestacionales. Y bueno, conforme va creciendo el feto, los niveles de prostaglandina en el líquido amniótico van a aumentar y su mayor elevación de la concentración dentro del fluido van a demostrar que después de que se comienza el trabajo de parto. Y bueno, por último, esto va a provocar también que el cuello uterino se dilate gracias a estas prostaglandinas. Y bueno, por último, la endotelina va a ser, son una familia de péptidos de 21 aminoácidos que inducen la contracción del miómetro y este receptor se va a expresar con preferencia en el músculo liso y se va a activar, cuando se activa va a producir el aumento de calcio intracelular, que también es característico del trabajo de la fase 3 del trabajo de parto. La que sigue, Max, por favor. Bueno, vamos a continuar con con el tema. No sé si queda alguna duda con respecto a las fases para pasar con lo que viene, que es el mecanismo de parto. No, Max, todo bien. Ok, bueno. Continuando como tal con el mecanismo, o en este caso pues ya con el siguiente tema que va a ser el mecanismo de parto, pues recordemos que algo muy importante en este mecanismo de parto, pues va a ser que principalmente exista pues una actividad uterina o que en este caso pues cese la inactividad del útero que les había mencionado de la fase 1. Y vamos a mencionar diversos cambios que suceden en el feto. En este caso, ahorita les vamos a comentar acerca de la presentación fetal. Y esta presentación fetal se considera o se le denomina como esta porción del cuerpo del feto que se va a encontrar más cercana o a la proximidad del canal de parto. Ya sea tanto, vamos a tener dos tipos de presentación fetal, que va a ser la presentación cefálica o la presentación pelviana, en donde en la presentación cefálica, evidentemente, la región cefálica, o en este caso la cabeza del feto, se va a encontrar cercana al canal de parto, o se va a encontrar en la proximidad del canal de parto, y en la presentación pelviana,
pues va a existir, en vez de estar la región cefálica, va a estar la región pélvica del feto y pues como tal, hablando de la presentación fetálica, cefálica, perdón, de la presentación cefálica, van a existir 4 tipos de presentaciones, o la literatura nos menciona que existen 4 tipos de presentaciones. La primera que se observa aquí en el inciso A va a ser esta presentación de vértice o presentación occipital. Esto porque la cabeza tiene una ligera flexión, provocando que la cara del feto tenga un contacto o como una comunicación estrecha con el tórax del bebé como tal. Como podemos observarlo aquí en la imagen, se presenta esta ligera flexión de la cabeza, provocando así que el feto tenga un contacto, tenga una proximidad con su tórax. Esta presentación principalmente de vértice o también conocida como occipital. En el inciso B podemos encontrar la segunda presentación, en este caso presentación cefálica, y va a ser esta presentación de cara, ya que el cuello del feto va a estar extendido de manera repentina o se extiende de manera repentina, provocando así que el occipucio y la espalda entren en contacto. Bueno, no como tal en contacto, pero sí tengan una cercanía muy estrecha. Y también para que la cara como tal, o en este caso su nombre lo dice, eh, presentación de cara, va a ser porque la cara va a estar dando directamente hacia el canal de parto. Entonces, esta se le denomina como presentación de cara o presentación, pues sí, presentación de cara. Ahora bien, hablando como otra de las presentaciones o tipos de presentaciones, perdón, la presentación de cara va a ser el inciso D, como podemos observarlo aquí. Es por eso que se denomina que el occipucio va a tener una relación estrecha con la espalda, y la cara va a dar principalmente o va a tener un estrecho contacto con el canal del útero. Y como tal, ya la siguiente presentación, les estaba mencionando, va a ser la presentación sincipital. En este caso, en la presentación sincipital, va a ser que el cuello va a estar parcialmente flexionado, no va a tener una flexión o una curvatura mayor, como podemos observarlo en la presentación de cara o en la presentación de vértice o occipital. Aquí va a tener una muy ligera flexión, y en este caso pues se va a presentar, o en el canal de parto vamos a encontrar principalmente la fontanela anterior, como podemos observarlo aquí en la imagen. Y en este caso pues va a ser la presentación sincipital, y para mencionar la última presentación cefálica, va a ser como tal la presentación de frente. En esta presentación de frente igualmente va a existir una ligera extensión, perdón, a diferencia de las demás presentaciones. Esta va a ser la que va a tener una ligera extensión, el cuello, y así es como este feto, o en este caso el bebé, va a poder emerger a través del canal de parto. Y pues son los cuatro tipos de presentaciones cefálicas que nosotros podemos encontrar en este mecanismo de parto: la de vértice u occipital, la sincipital, la de frente, o en este caso la de cabeza, como podemos observarlo. Bueno, y las presentaciones pélvicas, pues estas van a disminuir conforme a la edad gestacional. La primera presentación va a ser la presentación pelviana franca, en la cual las extremidades inferiores van a estar flexionadas en las caderas y extendidas las rodillas. Los pies van a descansar cerca de la cabeza, como se muestra en la imagen, que tiene como los pies cruzados así arriba, ¿no? La presentación pelviana completa, la cadera va a estar completamente flexionada, y ya sea que una o las dos rodillas estén flexionadas. Y en la presentación pelviana incompleta, aquí una o ambas caderas van a estar extendidas, pero uno o ambos pies y rodillas van a descansar debajo de las nalgas. Esto de tal forma que el pie o la rodilla que se encuentre separado va a estar más abajo del canal de parto.
La que sigue, Matt, por favor. Bueno, ahora vamos a ver la estática fetal, que pues se puede describir como un conjunto de relaciones entre el feto que tiene en sí mismo y hacia la madre. Todo esto se va a relacionar para poder ubicar al feto, principalmente dentro del útero, y va a ser muy útil para poder establecer diagnósticos y para definir conductas antes y durante el parto. Cabe mencionar que las relaciones más importantes incluyen, bueno, en el Williams decían que era como la estática igual, pero también lo encontré como situación, presentación, actitud y posición fetal, que ahorita los vamos a ir desglosando poco a poco. Siguiente, por favor. La situación fetal va a ser la relación del eje largo del feto con la madre. Por ejemplo, el más común, al menos el 99% de los partos, el bebé pues va a estar en posición longitudinal, va a estar en una situación longitudinal y bueno, la menos frecuente es la transversal, pero aún menos frecuente aún es la oblicua, pero ya durante el parto pues ya sea que escoja, bueno, no escoja, que se mueva hacia la longitudinal o hacia transversal de cada uno. Cabe mencionar que en la transversal, pues bueno, es de 180 grados, pues va a estar totalmente paralelo al, este, a la madre. Y pues esto se puede deber a la multiparidad, a placenta previa, a hidramnios o a normalidades uterinas. Cabe mencionar que la oblicua pues es de 45 grados y la longitudinal es de 90 grados. Siguiente, por favor. La actitud fetal se va a describir, bueno, primero antes que nada sabemos que el bebé no puede salir como todo estiradito porque pues no, tiene que pasar por un canal muy estrecho. Por lo tanto va a tener como una postura va a ser como característica, que hasta le llamamos como posición fetal, o sea, que es una bolita. Pues respectivamente esto le vamos a llamar actitud fetal, pues va a ser su postura que va a tener el bebé para poder pasar por la cavidad uterina. Y bueno, se va a caracterizar por, número uno, la espalda tiene que estar convexa, como se puede ver en la imagen. Bueno, casi no se ve, pero digamos que el bebé tiene que estar totalmente flexionada. La cabeza igual va a estar flexionada, tanto así que el mentón va a estar en contacto con el pecho. Los muslos se van a flexionar hacia el abdomen y las piernas se van a doblar. O sea, parece que está doblando las manos, justamente porque se van a doblar en las rodillas. Y la mayoría son de las presentaciones cefálicas, pues los brazos por lo general se van a encontrar en el pecho o paralelos a los lados. Y el cordón umbilical pues va a llenar el espacio entre las extremidades. Siguiente, por favor. La posición fetal se va a referir a, bueno, vamos a elegir una porción de la presentación del bebé, ya sea el occipucio, el mentón o el sacro, y lo vamos a relacionar con la pelvis materna. Por ejemplo, va a haber una variedad de posiciones porque cada uno puede ser de ya sea lado derecho o lado izquierdo, como les mencionaba, occipital, mentoniana, sacra, e incluso pues así como ya ven del norte, sureste, oeste, yo lo relacioné algo así porque ya ven que existe sureste, noreste, pues algo así también va a pasar porque digamos si la cabecita del bebé, más bien el occipucio, se encuentra anterior a ¿cómo se llama? A la pelvis materna, a la sínfisis del pubis, pues, y está un poquito rotado hacia la derecha, pues se le va a llamar occipital anterior, ¿cómo se llama? Occipito anterior derecho. Y así va a tener muchos nombres, o sea, se van a componer, pero si es sacra, pues también va a ser sacro posterior, derecho, o sea, va a tener muchísimos nombres. Siguiente, por favor. Y pues como les comentaba, va a depender muchísimo de la presentación del bebé, ya sea que pues el occipucio sea el que esté pegado a la sínfisis del pubis, o sea el mentón, o incluso pues sea sacro, ¿no?
Ahí podemos ver las distintas, como les decía, como la rosa de los vientos, de norte, sureste, oeste. Así se puede identificar al bebé también. El siguiente. Y ahí es en una situación sacro, pubiana. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos como tal con lo que sería el mecanismo de parto, la serie de pasos. Y bueno, este mecanismo como tal es un conjunto de movimientos que va a realizar el feto con ayuda de la madre para salir a través del canal de parto. Nada más, esto es únicamente el mecanismo. Y bueno, antes de explicárselos, está un poquito complicado de entender así nada más con imágenes, pero al final les traje un video de 2 minutos para que se pueda entender mucho mejor todo lo que les voy a decir. Entonces no se preocupen si de pronto dicen como que, ay, ¿qué es eso? ¿Ok? Y bueno, para que el feto salga a través del canal de parto, el primer paso es el encajamiento. Y mediante este mecanismo, el diámetro biparietal del producto va a pasar a través del estrecho superior de la pelvis materna. Esto puede ocurrir muy comúnmente en las últimas semanas de gestación o hasta que comience el trabajo de parto. Posteriormente hay un descenso. Y para que esto ocurra, para que el bebé baje, se van a necesitar de 4 factores. La presión del líquido amniótico, la presión del fondo uterino sobre la pelvis, el pujo de la madre claramente, y también de la extensión y la flexión del cuerpo fetal. En las mujeres nulíparas va a suceder primero el encajamiento y después va a suceder el descenso, pero en las personas que son multíparas, ambos movimientos, ambos pasos son conjuntos. ¿Me puedes pasar a la siguiente, Max, por favor? Gracias. Bueno, seguimos con la flexión. Ya que el bebé se encuentra descendiendo, sin nada que lo detenga, sin ninguna membrana, nada, apenas se tope o choque con cualquier estructura, llámese paredes o piso del canal de parto, pues va a presentarnos una flexión que es completamente natural y esta lo va a llevar a ofrecer el diámetro occipito frontal. Y una vez que se ha logrado esto, vamos a lo siguiente, que sería la rotación interna. Y aquí en la rotación interna se va a girar la cabeza del feto en el interior de la pelvis, pero a la vez el occipucio se va a mover hacia la sínfisis del pubis. Este giro es más o menos de 45 grados en los partos que son de variedad anterior y en los que son transversos va a ser más o menos de unos 90 grados. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Ok, vamos ya casi a la mitad del trabajo de parto. Una vez que la presentación del feto ya alcanzó la vulva y que el occipucio entró en contacto con el borde inferior de la sínfisis del pubis, aquí va a haber 2 fuerzas que van a actuar, ¿ok? La primera es la que ejerce el útero sobre la cabeza y la segunda es la que ejerce la sínfisis del pubis y el piso pélvico. Y cuando se suman estas 2 fuerzas, pues va a provocar una extensión natural de la cabeza. Y esta extensión va a usar la sínfisis del pubis como una especie de palanca para que el bebé pueda avanzar a través del canal de parto y presente un nacimiento o salida de la cabeza. Pues el conjunto de las presiones, más el hecho de que esté ahí la sínfisis del pubis, pues iba a ser, les digo, como una especie de palanca para tratar de impulsar al niño a que siga saliendo. Y luego tenemos la rotación externa. Este movimiento va a ser completamente opuesto al de la rotación interna. Si en la interna se giró, por decir, 45 grados, aquí va a girar menos 45. ¿Y para qué se da este giro? Pues para poder únicamente guardar la relación anatómica de los hombros y para que el bebé pueda nacer de la manera ideal. Y por último, pasamos ya, pues propiamente a la expulsión de los hombros. La siguiente, por favor. Bueno, y es que luego de la rotación externa, pues el hombro anterior va a descender y se va a apoyar sobre el arco subpúbico de la pelvis de la madre. Y el anterior, pues se sigue deslizando sobre la región sacra. Por ello es que el hombro anterior es el primero en nacer. Y bueno, ya una vez afuera de los hombros, no hay ningún obstáculo para que salga el resto del cuerpo. Si ya salió lo más ancho, sin problemas cabe todo lo demás. Cabe abdomen, cabe pelvis, caben miembros inferiores, porque tienen diámetros menores y además de eso no ofrecen tanta resistencia como si serían los hombros y la cabeza. Y bueno, el mecanismo de parto se divide en todas estas secciones para más que nada facilitar su estudio, para que se pueda comprender más fácil. Pero en realidad, pues obviamente no hay ninguna pausa entre todos esos pasos. Todo es un proceso continuo, es sincrónico, no hay interrupciones y en algunos momentos, como les mencioné, están ocurriendo 2 cosas al mismo tiempo.
pero al final, pues todo el mecanismo de parto puede verse más o menos así como les traje en el video. ¿Me lo puedes poner, por favor? Mecanismo de parto en vértice. Acomodación de la cabeza al estrecho superior de la pelvis. La cabeza fetal presenta en un primer movimiento el diámetro occipitofrontal de 12 centímetros para luego flectarse y presentar definitivamente el diámetro suboccipitobregmático de 9,5 centímetros al diámetro oblicuo del materno. Descenso o encajamiento de la cabeza fetal por singletismo o asingletismo en la excavación pélvica de la madre. Rotación interna de la cabeza desde el diámetro oblicuo al diámetro anteroposterior subsacro subpubiano y acomodación de los hombros en el diámetro oblicuo contrario al de la cabeza fetal. Desprendimiento de la cabeza por una flexión máxima seguida de una deflexión por movimientos de vaivén y descenso de los hombros. Rotación interna de los hombros, los que primero descienden por el diámetro oblicuo y luego rotan al diámetro anteroposterior, ubicándose al hombro anterior bajo la arcada del pubis y el posterior en la horquilla vulvar. Y rotación externa de la cabeza en 90 grados, restituyéndose por el lado que descendió. Finalmente, una vez que la cabeza ya está restituida, el profesional flexiona por los parietales la cabeza fetal hacia abajo permitiendo que salga el hombro anterior y hacia arriba permitiendo que salga el posterior, desprendiéndose los hombros y el resto de las extremidades. Pues como pudieron ver en este video, una vez que pues salen los hombros, ya que no hay ninguna resistencia mayor que impidan hacer al resto del cuerpo, prácticamente todo lo que sale después es de manera espontánea. Ya es bastante fácil sacarlo, ¿ok? Y bueno, siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de la presentación occipito posterior y este va a equivaler al 20% de todos los partos y pues como sabemos, el más común es el occipito anterior. Por lo tanto, pues van a haber tal vez algunas complicaciones, pero si, por ejemplo, si las contracciones son eficaces, la flexión de la cabeza va a ser la adecuada y el tamaño del feto es el promedio, pues no va a haber alguna dificultad pues para que salga. Pero, por ejemplo, este, cuando tenemos, digamos, esta es la cabecita de nuestro bebé, occipito posterior, por lo tanto nuestra cabecita va a estar así tocando, esta es la sínfisis del pubis, va a estar así. Por lo tanto, en lugar de, ya vieron cómo, bueno, cómo se veía en el videito de mi compañero, lo normal es de que haga esto, ¿no? Así, de vuelta. Pero cuando está, digamos, pues la parte de atrás de su cabeza está pegada al sacro, pues tiene que girar aún más, o sea, en lugar de rotar de 90 a 45 grados, va a rotar hasta 135 grados para poder salir bien la cabecita. Y bueno, al hacer un movimiento mayor, pueden haber como varias cosillas en las que el músculo del suelo pélvico pues se relajen y pues no pueda provocar esto, que serían las contracciones deficientes, como pues comentaron igual mi compañera Karen. Las contracciones tienen que ser eficaces y fuertes para que pues justamente pueda suceder todo lo que nos comentó nuestro compañero, nuestro compañero. Por lo tanto, si no hay una flexión correcta de la cabeza o incluso hay analgesia epidural, les digo, va a relajar el piso, el músculo del suelo pélvico, por lo tanto no va a haber una rotación completa. Y más si el bebé es macrosómico, imagínense, pues esto puede llegar a una distocia y por lo tanto pues pasar a un parto por cesárea. Siguiente, por favor. Van a haber cambios en la forma de la cabeza del feto. Como ya vimos, pues es un canal muy estrecho, por lo tanto es muy normal que haya el moldeo. El moldeo se va a referir a los cambios en la forma de la cabeza ósea del feto para poder pues pasar por ese canal estrecho. Y debido a tanta fuerza que hay,
pues es muy normal que cuando nazca un bebé se vea así como la figura 22-16. O sea, esto va a volver a la normalidad, va a crecer normal. De hecho, había estudios de que no, ya ven que pues, como dijeron así, de que los huesos pues se van a superponer uno sobre el otro pues para que pueda salir, y ya cuando pues sale pues ya se vuelven a la normalidad gracias a las suturas coronales y lambdoideas que van a impedir, por ejemplo, si se superponieron, si se superponen, van a regresar a la normalidad. O sea que no, no hay, bueno, muy pocas ocasiones se quedan así encimadas unas de la otra, y pues no hay no hay ningún riesgo. Al igual que pues va a haber tal vez en algunos bebés una hinchazón que se le va a conocer como caput succedaneum, que pues va a ser como una jorobita ahí en la cabeza, justamente pues igual se lastimó por el canal del parto, pero igual todo normal. Han habido muy pocas ocasiones en las que hay afectación cerebral en los bebés. Listo. Ya, gracias por su atención. ¿Alguna duda que hayan tenido? Bueno, creo que no. Creo que no, Ari. Gracias. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Muy bien, doctores. Como se dan cuenta, son muchos conceptos los que se manejan en este tema. Todo lo de presentación, situación, variedad de posición, todo esto son conceptos que se tienen que aprender prácticamente de memoria, que no cambian de un libro a otro, ni hay diferentes versiones de estas definiciones, así que esas se las van a aprender bien, ¿ok? Es bien importante, como lo mencionaban sus compañeros, que entendamos cuáles son los mecanismos que desencadenan el trabajo de parto a término, como el factor hormonal, la distensión del útero, porque como les decía, en los embarazos gemelares, por ejemplo, donde la distensión del útero se logra antes del término del embarazo, pues ahí tenemos alta probabilidad de un parto prematuro. Estas mismas situaciones que originan un parto a término van a ser las mismas que van a originar un parto pretérmino de manera patológica, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante que las tengan presentes. Les decía, lo de situación, variedad de posición, presentación, todo eso se lo tienen que aprender porque también son preguntas que son objeto de evaluación. Y les voy a pedir, por favor, que me envíen sus presentaciones para que los pueda subir a la plataforma de Classroom y tengan todos acceso, porque es bien importante. Esto es un tema muy extenso que sus compañeros muy bien resumieron, pero va a ser importante que todos ustedes lo vuelvan a checar, lo vuelvan a leer para que les quede más claro y sobre todo, más que claro, para que no se les olvide, ¿de acuerdo? No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta respecto al tema. Yo, doctora, ¿cuál es la variedad de posición como adecuada para que el feto nazca, bueno, el bebé nazca bien? Bueno, punto número 1, muy bien, Catherine, son fetos, no son bebés ni productos, ¿sale? Son fetos cuando están dentro del útero y recién nacidos cuando nacen, ¿ok? Para que se puedan expresar de una manera correcta, ¿ok? Lo correcto, o bueno, lo ideal es que estén en occipito anterior, que la cabecita entre viendo hacia el recto, bueno, hacia el ano, en el periné, y de esta forma pueda hacer el movimiento, el último movimiento de extensión para salir. Eso es lo ideal, occipito anterior. Incluso occipito anterior derecha o occipito anterior izquierda son las ideales. Cuando están en occipito posterior, que los bebés nacen, como se dice coloquialmente, viendo al cielo, ahí es más complicado el trabajo de parto. Ah, ok. Muchas gracias, doctora. Por nada. ¿Alguien más? Yo tengo otra. Bueno, habían mencionado que las contracciones de Braxton o trabajo de parto falso, esas son las que se presentan como casi 8 días antes en la mayoría de primigestas. Esas contracciones se pueden presentar desde el inicio del tercer trimestre, más comúnmente después de las 30 semanas.
Esas contracciones iban a hacer que la pancita se le ponga dura a la paciente, pero no va a tener dolor. Si están haciendo algún esfuerzo físico o están en una posición forzada y descansan o cambian de posición, se van a quitar y se presentan 5 o 6 veces al día de manera esporádica. A diferencia de las del trabajo de parto, esas contracciones son dolorosas. Esas contracciones, a pesar de cambiar de posición o estar en reposo, no se quitan y ya se van a presentar de una manera más continua. Es la diferencia. Y esas contracciones de Braxton Hicks las podemos encontrar desde la semana 28. La diferencia también es que estas no causan modificaciones cervicales y ya las contracciones significativas ya van a empezar a ablandar o abrir el canal cervical. Ok, gracias, doctora. Por nada. ¿Alguien más? Muy bien, entonces me envían la presentación de ayer, de antier y la de hoy, y también agrego la de ayer, y nos vamos a ver nuevamente mañana. Aquí vamos a hacer un cuadro o un mapa, o les digo lo que ustedes quieran, sobre el mecanismo del trabajo de parto, los factores que desencadenan la actividad uterina a término. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, pues entonces nos vemos mañana a la misma hora, doctores. Doctora, yo tengo una duda, pero es sobre la tarea. Dime. En el ensayo del impacto sociocultural del embarazo, solo encontré información, pero del embarazo adolescente. Entonces no sé si lo puedo hacer de eso o tenga que ser del embarazo en general. Del embarazo en general, doctora, van a encontrar, de hecho, tus compañeros presentaron bibliografía de México donde hablaba del embarazo en general, de la actividad económica de las mujeres, de la edad de las mujeres a la edad que se embarazan. Les digo, busquen algo sobre los embarazos en la población indígena, en los grupos vulnerables. Existe información, doctora. Yo creo que te está haciendo falta buscar un poquito más. Ok, doctora, gracias. Por nada. ¿Alguien más? Yo, doctora, buenos días. Al Buenos igual, días. ¿podemos hacer infografías o es necesario un mapa mental? No, está bien, infografías también está perfecto. Les digo, Ok. este material a mí me interesa que esté completo, que esté correcto, que es lo que voy a revisar, pero finalmente va a ser trabajo para ustedes, o sea, va a ser material que ustedes puedan utilizar para consultarlo y si una infografía les es de más utilidad, lo pueden hacer sin problema, solo que sea la información correcta y lo más completa posible. Ok, doctora, muchas gracias. Por nada, ¿alguien más? Creo Muy que bien, no. doctores. Pues entonces nos vemos mañana. Mándenme las presentaciones, ¿de acuerdo? También si llegan a surgir más dudas, ya que empiecen a revisar las presentaciones, pues también me avisan para irlas aclarando. Sí, doctora, gracias. Sí, doctora, Sí, muchas doctora. gracias. Buen día. Gracias, doctora. Buen Gracias, día. doctora. Gracias, Que tenga doctora. buen día. Buen día.